Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 6, la hora de su juicio. Y nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Romanos 13, versículo 11 y 12. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por su cuidado, por su bendición y por la oportunidad que nos da de vivir, también de grabar esta lección y que todo sea para su honra y gloria. Por favor, le pedimos, le suplicamos que usted esté con nosotros, que usted nos dirija y nos dé sabiduría para poder hablar de acuerdo a su divina voluntad y no a la nuestra. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la hora de su juicio. Muchos pensamos que hay un montón de oportunidad, que aún hay tiempo y queremos vivir a nuestra manera. Pero Dios dice que está cerca el momento y ahora es la hora de su juicio. Romanos 13, 11 y 12 dice: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. No podemos seguir viviendo igual, no podemos seguir pensando igual. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Es hora de despertar. Como hemos estudiado, Mateo 24 nos da el inicio de los acontecimientos para este mundo. Y Mateo 25 nos da también conocimiento y entendimiento para saber cómo está nuestra iglesia en este momento. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Será que estás preparado? Si no estás preparado, aún hay tiempo de prepararte. Hace varios años la revista National Geographic informó en un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. El guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, 3 diminutos pajaritos se encabulleron debajo de sus alas de su madre muerta. La madre amorosa, muy consciente del desastre eminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. Qué imagen del creyente que está salvo en Cristo, gracias a su sacrificio. Hoy en día, de la misma manera, Cristo pudo haberse quedado allá en el cielo, pero más sin embargo, Él estuvo dispuesto a venir a este mundo, a vivir en esta tierra, por ti y por mí. Él nos toma en sus brazos y nos protege de las artimañas, de todos los males, de todo el dolor que Él puede hacer y nos protege. Él con sus brazos nos arrolla para que nosotros podamos tener vida eterna. Él tomó nuestro lugar. Él estuvo dispuesto a morir en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Qué maravilloso es saber que hay alguien que está interesado en ti. Lo hemos dicho un montón de veces, que a veces pensamos que a nadie le interesas, que nadie se preocupa por ti. Y sabes, qué maravilloso es que alguien sí se preocupa por ti, está interesado por ti. Hoy en día, nosotros gozamos de muchos privilegios, de los privilegios que Adán, probablemente de Adán en adelante, no gozaron o no disfrutaron. Nosotros hoy en día podemos tener más conocimiento, podemos adquirir más sabiduría sobre la salvación. Y sabes que a veces nosotros no aprovechamos ese momento. Sabemos que Jesús se acerca. Hebreos 10:37 dice que porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
no tardará, está pronto a venir. El Espíritu Santo está trabajando ahora para que tú y yo podamos ser convencidos y podamos ser salvos. Sabes, a veces el enemigo no quiere que tú obedezcas a Dios porque sabe que pierde un soldado. Pero es necesario el cambio. Es necesario aceptar la verdad también. La hora de su juicio ha llegado y lo encontramos ahí en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros miramos en Daniel 8:14 dice: y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. También lo hemos dicho y lo sabemos, ¿verdad? Que a veces no entendemos la profecía. Nos da miedo estudiar la profecía. O simplemente no queremos hacerlo. Pero cuando nosotros miramos que ha llegado la hora de su juicio, Apocalipsis nos dice que ha llegado la hora de su juicio, pero en Daniel nosotros encontramos cuándo va a iniciar ese juicio. Es interesante, es por eso que Daniel y Apocalipsis van de la mano. Esa profecía se toman de la mano. ¿Y para qué? Para enseñarnos a nosotros el tiempo y el momento en que estamos viviendo y los acontecimientos que pasaron, que están ahora y que continúan. Daniel 8:27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En el versículo 21 del capítulo 9, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para entender la profecía? Es interesante que cuando va a iniciar esta profecía, está llegando al final otra profecía. ¿Qué profecía se está cumpliendo? La profecía de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Ahora, ¿qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel para entender la profecía? Dice que él quedó turbado, no entendía la profecía. Hay partes de la profecía que él entendía, pero habían partes que no entendía sobre los 2300. Ahora, lo que él hace lo podemos encontrar en Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, lloré a Jehová, Dios mío. E hice confesión diciendo: Señor, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconocer también es interesante el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora, ¿qué hace Daniel? Lo interesante de Daniel es de que él sabe que el pueblo no obedeció, por eso tuvieron que ir en cautiverio. Y ahora él dice: Señor, sabes que Daniel no se registra que él ha pecado, pero dice él: hemos pecado. Ahora él ruega al Señor en ayuno, en oración, se humilla ante Dios, porque probablemente él hasta este momento ha entendido cuál fue el problema de que el pueblo de Israel haya ido 70 años. Pero ahora él le pide sabiduría a Dios para entender esta profecía, que es una de las profecías más largas. Entonces, sabes que
En el versículo 21 que acabamos de leer de ahí del capítulo 9 dice, y aún estaba hablando en oración cuando el ángel Gabriel viene para darle sabiduría a Daniel y explicarle la profecía. Es interesante, ¿no? A veces nosotros queremos también que cuando nosotros oramos rápido sea contestada nuestra oración, simplemente que nosotros no pedimos sabiduría. Nosotros pedimos cosas materiales que muchas de las veces no necesitamos. Me gusta cómo el Hijo de Dios, cuando está en íntima relación con Dios, rápido se le contesta su oración. Podemos mirar la oración de Nehemías, que rápido fue contestada. Ojalá que nuestro deseo más grande sea pedir sabiduría a Dios para que nosotros también podamos ser esas personas que Dios quiere que seamos útiles para la predicación de su evangelio. Gabriel sorprende a Daniel, ya que se le revela la respuesta de su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio, su muerte cruel, acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario. Maravilloso, que no solamente le explicó parte de la profecía, porque Daniel entendía parte, pero el ángel va más allá. Solamente que a veces nosotros no entendemos simplemente porque no queremos entender. En Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si tú quieres entender la profecía, necesitas pedirle sabiduría a Dios. Santiago 1:6 dice que Él es amplio, Él es grande y Él está dispuesto a darte sabiduría. Pero a veces nosotros pedimos sabiduría para hacer las cosas malas y no las buenas. Y entonces cuando tú pides sabiduría a Dios, tenemos que hacer lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. No basta solamente con escuchar, no basta solamente con leer, sino aceptar el mensaje. Y vamos a mirar más adelante cómo el pueblo de Israel no quiso aceptar el mensaje. Ellos escuchaban, ellos leían. El problema es que no lo aceptaban. Y hoy sucede lo mismo. La gente no quiere aceptar. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, quizás tú y yo ya no podamos hacer nada porque Jesús también ya lo hizo todo y ya no puede hacer nada. Tú ya tomaste tu decisión. Pero si aún no has tomado tu decisión, tu corazón está abierto, tu mente está abierta a recibir lo que Dios quiere que tú recibas. Es interesante que en Daniel 8:17 vino luego acerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo en el versículo 19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de tardes y mañanas que se le ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Pues eran 2300, ¿verdad? Algunos afirman que esta profecía se cumplió en el seleucida Antíoco Epifanes en el año 216 a.C., el 164, cuando atacó a Jerusalén y profanó el templo judío. Sí lo atacó. Ofreció sacrificios que no tenía que haber hecho. Fue derrotado, pero no destruyó el templo de Jerusalén y además no se había cumplido la profecía porque era para el tiempo del fin. ¿De qué fin? El fin de la esperanza para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no aceptó el mensaje, entonces ese era el final para ellos. El fin también para el templo de Jerusalén, porque en el año 70 fue destruido. Entonces, Antíoco Epifanes no pudo haber sido esa persona, ¿verdad? No se pudo haber cumplido ahí esta profecía. Miramos en Daniel 8,
20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, que es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero. Aquí, el ángel Gabriel le empieza a explicar, probablemente que esto ya se lo había explicado antes, ¿verdad? Pero le faltaba entendimiento, le faltaba algo más. Entonces, cuando el ángel regresa, dice, tú eres muy amado. Es maravilloso eso, que tú seas amado por Dios. Cuando tú estás dispuesto a darlo todo por Dios, Dios te dice que tú eres muy amado. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Lo encontramos en Daniel 9:22. ¿Qué cosa de la profecía tú no entiendes? Yo sé que hay muchas cosas que tú no entiendes, que yo no entiendo, y que necesitamos pedir sabiduría a Dios para que podamos entenderle. En Daniel 9:23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? Pues la de los 2300 tardes y mañanas. Y seguimos leyendo en Daniel 9:24 al 27. Escucha. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora ya está explicado cuándo va a comenzar, qué es lo que va a suceder. Lo que él dice es 70 semanas están determinadas para tu pueblo, la nación judía. O sea, la profecía bíblica de un día profético es igual a un año literal. A veces, cuando nosotros leemos en Génesis, muchos argumentan, no pudo haber hecho Dios en 7 días la tierra y todo lo que nosotros vemos. Tuvieron que pasar miles de años. No, eso por eso dice tarde y mañana. No es profético, no es profecía. Cuando leemos, por ejemplo, Ezequiel, leemos Daniel, leemos Apocalipsis y miramos los símbolos, pues también es simbólico. No es como nosotros creemos que es un día literal de 24 horas en la profecía. Y es por eso que en Ezequiel 4:6, en número 14:34, lo vamos a leer. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Y en números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que recorriste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. 40 días le hacía falta para entrar a la tierra prometida, pero ellos no quisieron. Dios los castigó, ¿verdad? O ellos mismos se castigaron al no aceptar la voluntad de Dios, al no seguir el camino, y tuvieron que vagar por el desierto 40 años. Pero cuando Jesús, miramos los evangelios, en los evangelios cuando Él dice al segundo día, no quiere decir que 1000 años después. ¿Por qué? ¿Sabes algo que me sorprende? Es porque cuando a mí me conviene yo hablo proféticamente, y cuando no me conviene hablo literalmente. No tiene que ser así. Tenemos que ver que
saber que cuando habla de profecía es profético. Y cuando habla de un día normal, tenemos que mirar en los evangelios que son días normales, no habla de años. La oración de Daniel, que fue elevada en el año primero de Darío, el monarca medo cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro de gobierno universal. El reino de Darío fue honrado por Dios y él fue enviado al ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Lo encontramos en Daniel 11:1. Cuando murió, más o menos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada a Judea y a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí podemos mirar que se había cumplido la profecía de los 70 años. Iniciaba mucho más la profecía más grande. A veces nosotros decimos que entendemos, ¿verdad? Vamos a suponer cuando estamos en la clase, nosotros, ¿entendieron? Sí, entendimos. Y cuando viene el examen, dice, no entendí nada. Y hoy en día muchas personas dicen, sí, eso es para tiempo. Todavía falta. Pero nosotros podemos darnos cuenta que parte de la profecía se ha cumplido ya. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados para lo que sigue. Tenemos que estar a la expectativa de lo que está ocurriendo. Y en eso nos lleva a consagrar nuestra vida espiritual con Cristo. Gabriel comenzó esta profecía de los 490 años con un acontecimiento que era exactamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y construir Jerusalén. Entonces tenemos que ir al libro de Esdras. Esdras nos dice en el capítulo 7, versículo 13: por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Y el versículo 27 del capítulo 7: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del año 454 a.C. A partir de ese decreto, en 457 a.C. hasta el Mesías, según Daniel, las 69 semanas son los 483 años. Si comenzó en el año 457 y avanzamos en la línea del tiempo de la historia, llegamos al año 27. ¿Y qué sucedió en el año 27? El bautismo de Jesús. Lo dice ahí en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, mira lo que responde Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí ya se había cumplido parte de la profecía, ¿verdad? Pero faltaba otra parte, faltaba una semana. ¿Qué iba a suceder en esa semana? En esa semana Cristo empezó su ministerio. ¿Qué iba a suceder? Pues lo que decía Daniel 9, vamos a ir a Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces podemos encontrar que en el año 31 Cristo fue crucificado. Ahora, ¿por qué fue crucificado Cristo? Se estaba cumpliendo la profecía. Y en Marcos, mira lo que dice en Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya no había secreto más en el santuario. El lugar santo, para pasar al lugar santísimo había unas cortinas, y solo una vez al año el sacerdote podía entrar para ofrecer expiación. Pero ahora el velo del templo se rasgó en dos.
quedó al descubierto. El corderito salió huyendo. Ya no había necesidad de más sacrificios. Había llegado a su final. Qué triste, ¿no? Qué triste que lo que se llamaban estudiosos de la Biblia no pudieron entender la profecía. Qué triste que ese sacerdote rasgó sus vestiduras porque no quiso creer en Cristo. Y así también el pueblo de Israel perdió la oportunidad de seguir siendo llamado el pueblo de Dios. Es por eso cuando la mujer cananea va con su hija y le grita a Jesús: ten misericordia de mi hija que está enferma. Y él dice: no, porque no le puedo dar el alimento a los perrillos. Porque la profecía de las 70 semanas no se había cumplido. Para el pueblo de Dios, eso era para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, llamado así, tenía la oportunidad de convertirse y arrepentirse. Mas muchos no quisieron. Y ahora todo quedaba al descubierto. Y ahora ya no había necesidad. ¿Sabes que ya no había más necesidad de sacrificios? Porque Cristo había muerto por ti y por mí y había pagado mi deuda y tu deuda. ¿Sabes? Ahora nosotros podemos tener conocimiento de esta profecía, cuando comenzó y hasta dónde va. Ahora, cuando llegamos a la mitad, digamos, que ya se cumplió la muerte de Cristo y ahora falta la mitad de la semana, los 3 años y medio. Pero al cumplirse esta semana, en el año 34, entonces Esteban es apedreado, ¿verdad? Y así el pueblo, ¿sabes lo que predicó Esteban? Y les empezó a explicar Esteban todo desde el Génesis, desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo el Evangelio. Pero ellos no quisieron escuchar. Por eso Apocalipsis 1:3 dice: es necesario, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, pero aceptan el mensaje. Ellos probablemente que solo leían, pero no querían oír y no querían aceptar. Y la consecuencia fue de eso que se perdieron. El velo de templo se rasgó. La oportunidad para ellos había terminado. Y ahora el evangelio era predicado para todo el mundo. Es por eso que todo el mundo hoy puede salvarse si acepta a Cristo. ¿Sabes? Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Hoy tú y yo podemos decir que Cristo o Dios está causando dolor, pero es el enemigo. Es el enemigo que no quiere que tú veas a Jesús. Y es por eso que necesitamos tener cuidado cuando tú predicas del evangelio y por lo menos no mencionas el nombre de Dios o de Jesús, del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el enemigo. Los primeros 400 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía, hasta la venida de Jesús. Pero la última parte de los 2300 se relaciona con el pueblo de Dios hoy en día. ¿Sabes? Cuando llegamos al cumplimiento de esta profecía, pero nos restan todavía algo más, que son 1800 años. Es la segunda parte de esta profecía. Y entonces, si hacemos cuenta de los 490 más 810, si comenzamos desde el año 34, llegamos al año 1810 años y llegamos al año 1844. A veces a muchos se nos hace difícil hacer cuentas de semanas de esta profecía. Se cumplió aquí, va aquí, llega aquí. ¿Cuánto nos falta? Y en el año de 1844, Jesús dejó el lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. Muchos argumentan que no necesitaba ser purificado. Ahora era purificado con la sangre de Cristo, con su propia sangre.
Y es interesante lo que Jesús hace ahora, cómo intercede por ti y por mí. ¿Sabes? Así como en el antiguo Israel, el pueblo de Israel tenía que ir en la mañana y en la tarde a ofrecer sacrificio por los pecados. Pero una vez al año tenía que ser expiación. Pero en esa semana tenías que purificarte, confesar tus pecados. Y ahora cuando nosotros fallamos, cuando tú y yo pecamos y confesamos nuestros pecados, ahí está Jesús intercediendo por ti. Qué maravilloso es eso. Sabes que tú y yo no tenemos oportunidad, lo sabemos porque somos personas pecadoras. Sí, porque no somos buenos, mas Jesús es bueno y Él te da esa oportunidad. En Levítico 23:32, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, de tarde a tarde guardarás vuestro reposo. Un día antes tenías que afligir tu corazón, confesar tu culpa y entregar todo a Cristo y decir, yo no soy bueno, yo necesito un Salvador. Ahora, ¿sabes? Hoy estamos más cerca. El tiempo se está acercando. Es por eso que nuestro versículo para memorizar nos llevaba a reflexionar. Es hora de despertar. Es hora de que lleguemos a conocer el tiempo. Es hora de levantarnos de nuestro sueño. Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Mateo 24 dice que habrán guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, y lo hay. Daniel 12 dice que 4 dice que la ciencia avanzará y ha avanzado. Las naciones más poderosas se están preparando para su batalla porque ellos quieren el poder, pero se les olvida que hay alguien más poderoso. A veces yo quiero seguir lo que dicta mi corazón, pero no es seguir lo que dicta tu corazón, sino lo que dicta la Biblia. Y muchas de las veces yo no quiero entender lo que la Biblia quiere que yo entienda. Pero si te encuentras en esa encrucijada, si te encuentras en este momento de esa manera, necesitas pedirle sabiduría a Dios para que puedas entender y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo lo dijo un día. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me estás llamando? Quizás porque lo que estás viviendo ahora no es lo correcto. Quizás lo que estamos viviendo hoy en día no es lo que Dios quiere que vivamos. Pero qué bueno, qué maravilloso es que aún hay oportunidad. Y si la puerta de la gracia no se ha cerrado, aún hay tiempo. Hoy estamos siendo juzgados. Todo lo que estamos haciendo está registrado en el libro de la memoria. Pero lo más interesante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Quieres que tu nombre esté escrito ahí? Conságrate a Cristo, entrégate a Él. Deja lo que el mundo puede ofrecerse porque eso no es nada bueno. Dios tiene algo mejor para ti. Se lo expresó al pueblo de Israel en el ayer y hoy te lo quiere expresar a ti. Pero tú decides. ¿Quieres ir con Él o quieres perderte? ¿Quieres salvarte? Tú decides. Maravilloso es que Dios nos creó con libertad. De todo corazón te digo, mi deseo más grande es que tomes la mejor decisión. Que Dios nos ayude. Oramos. Señor, gracias por esta lección, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Por favor, Señor, necesitamos de usted, que usted nos dé sabiduría para poder entender las profecías, que usted nos dé sabiduría para poder entender el propósito que usted tiene para con cada uno de nosotros. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Por favor, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.